Sean todas bienvenidas y bienvenidos a este nuevo proyecto, Análisis de Estructuras. Vamos a crear la mejor lista de reproducción, explicando cada uno de los temas con los mejores problemas. No te lo pierdas. Vamos a empezar con unos conceptos fundamentales. Vamos a analizar armaduras simples. Primero, ¿qué es una armadura? Son elementos que se componen básicamente de barras unidas por pernos. Estas barras normalmente sufren fuerzas axiales, es decir, solo a tensión o a compresión, fuerzas a lo largo de la barra. Hay varios métodos para analizar este tipo de estructuras. Vamos a iniciar con el método de los nodos. Tenemos este primer problema en el que nos piden utilizar este método para determinar la fuerza de cada elemento de esta armadura. Debemos establecer si los elementos están a compresión o a tensión. Una armadura simple es aquella en la cual yo parto de un triángulo, es decir, 3 barras unidas por pernos, luego agrego 2 barras y un perno. Esto es una armadura simple. Y puedo seguir agrandándola. Agrego 2 barras y un perno. Sigo 2 barras y un perno, 2 barras y un perno. Miren que aquí no siempre salen triángulos. Lo importante es que la base sea un triángulo, la principal con la que inicio. Para resolver este tipo de problemas, lo único que debes saber son las ecuaciones de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, la sumatoria de momentos es igual a 0. Y observemos que aquí tenemos en A y en C dos dibujitos diferentes. Cuando tenemos el dibujo de A, quiere decir que A es un punto fijo. Eso implica que tendremos dos reacciones, una en X y otra en Y. Cuando tenemos un dibujo como en el C, que hay rueditas, quiere decir que este cuerpo se puede mover en la dirección vertical y solo tendremos una reacción que es la perpendicular a la superficie. Eso hay que tenerlo en cuenta. Para utilizar el método de los nodos, lo primero que se hace siempre es el diagrama de cuerpo libre de toda la armadura. Recordemos que un diagrama de cuerpo libre consiste en tomar al cuerpo, en este caso toda esta armadura, y aislarlo. Vamos a dibujar las fuerzas externas que actúan sobre ese cuerpo. Lo primero que vamos a dibujar es la fuerza de 84 kilonewtons hacia abajo. En A tendremos una reacción en Y y otra reacción en X, por lo que les acabo de decir. El punto A está fijo. La pregunta, la dirección, ustedes deben de imaginar y suponer una dirección. Es sencillo. Si esta fuerza está empujando hacia abajo, pues debe existir una reacción que va hacia arriba, por lo tanto a Y la dibujé hacia arriba. Además de eso, si ustedes observan, esto va hacia abajo y aquí esta pared no deja que C se mueva hacia la derecha, por lo tanto hay una fuerza que debe ir hacia la derecha, sería AX. En C, lo que les decía, el cuerpo se puede mover hacia arriba y hacia abajo, por lo tanto no hay reacción, la única reacción que hay es horizontal y va a ir hacia la izquierda. En nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a calcular las incógnitas de las fuerzas externas. Por lo tanto, vamos a utilizar una de las dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas o sumatoria de momentos. Se recomienda iniciar con sumatoria de momentos en el punto donde más incógnitas tengamos. Nosotros tenemos que en el A y el C hay incógnitas, pero en el punto A hay dos. Por lo tanto, empezamos con sumatoria de momentos en A. Establecemos una dirección, normalmente antihorario es positivo. Entonces, para la sumatoria de momentos vamos a empezar a analizar cada una de las fuerzas. Vamos a empezar por B. Esta fuerza B hace que la armadura rote con respecto a así, de forma antihoraria, por lo tanto será positiva. Vamos a trabajar en kilonewtons. Recordemos que el momento torque es igual a la fuerza por la distancia. La distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza hasta el centro de rotación. Como yo estoy haciendo momentos en A, entonces miren, la línea de acción de esta fuerza B es esta. Por lo tanto, la distancia que yo necesito es esta, la vamos a llamar D. De nuestro dibujo, nosotros podemos obtener esa distancia a partir de este triángulo. Observen que esto mide 3 metros. Continuamos con la fuerza C. Si imaginamos el movimiento y tenemos a... Si imaginamos el movimiento, C hará que esta estructura rote con respecto a en forma horaria. Dijimos que antihorario es positivo, horario será negativo. Entonces Cx por la distancia. Entonces, igual la distancia perpendicular a la línea de acción con el radio. Entonces será esta distancia que aquí en el dibujo nos dice que es 4
hasta B y luego 1,25, entonces 5,25. Y eso es igual a 0. Observamos que en esta ecuación simplemente tenemos la incógnita Cx. Vamos a despejarla. Dejamos 84 por 3. Cx por este número lo paso a la derecha positivo y por lo tanto al despejar C, este número estaba multiplicando, lo paso a dividir. Obtenemos 48 kilonewtons. La dirección, como nos dio positivo, entonces la dirección que asumimos está bien. Por lo tanto quedaría hacia la izquierda. A continuación utilizamos las ecuaciones de sumatoria de fuerzas. Recordemos que aquí hay dos. Vamos a descomponer una en X y otra en Y. Vamos a empezar en X igual a 0. Asumimos que positivo es hacia la derecha. En el diagrama de cuerpo libre observamos que AX va hacia la derecha y CX va hacia la izquierda, entonces quedaría negativo. Y eso es igual a 0. De aquí vamos a despejar AX. Cx está negativo, pasa al otro lado positivo, entonces AX es igual a Cx igual a 48 kilonewtons. Como está positivo, quiere decir que nuestra suposición quedó bien, que iría a la derecha. Finalmente, sumatoria de fuerzas en Y. Positivo, vamos a asumir que es hacia arriba, entonces observamos hacia arriba tenemos AY. Esta fuerza de 84 va hacia abajo, entonces será menos. En esta ecuación despejamos a Y, el menos 84 pasa al otro lado positivo, quedaría 84 kilonewtons. Como nos dio positivo, eso quiere decir que hacia arriba quedó bien. A continuación vamos a empezar a analizar cada uno de los nodos. Por eso este método se llama el método de los nodos. ¿Pero qué es un nodo? Un nodo es ese perno o ese pasador en el cual se unen varias barritas. En este problema tenemos el nodo A, B y C. Siempre se recomienda iniciar el análisis con el nodo al que menos le lleguen fuerzas. Entonces en este ejercicio vamos a empezar con cualquiera porque los tres tienen 3 fuerzas. Vamos a empezar con el nodo A. Entonces aíslo el perno A y voy a dibujar todas las fuerzas que llegan a A. Por lo tanto, tenemos AX, ya la calculé, irá hacia la derecha. AY la calculé, irá hacia arriba. Ahora debemos suponer si la barra AB estará a tensión o a compresión. Entonces, como yo veo que esto está tirando hacia abajo y esto está fijo, yo pienso que irá a tensión. Entonces, en el perno yo debo dibujar lo que le hace la barra. Si esto está a tensión, ¿qué le hará la barra al perno A? Lo tira, entonces la fuerza irá hacia allá. No olvidar que estas barras en estructuras o armaduras irán a tensión o a compresión, es decir, la fuerza irá en la dirección de la barra. Asimismo, de A a C, esta barra, como yo dije que esta iría a tensión, vamos a suponer que esta va a compresión. Si comprime, entonces estará empujando al perno, o sea, irá en la dirección del perno, o sea, en esta misma dirección yo lo voy a dibujar aquí. Aquí la geometría es importante, entonces el problema siempre nos va a dar los datos para calcular los ángulos. En este caso tenemos que esta distancia es de 3 metros y esta distancia es de 1,25. Podemos calcular este ángulo que vamos a llamar θ. Cuando tenemos una fuerza con un ángulo, siempre debemos calcular sus componentes rectangulares. Esta fuerza AB se compone de un vector horizontal hacia la izquierda, que llamaremos fuerza AB en X. Además de un vector que irá perpendicular hacia abajo y lo llamaremos fuerza AB en Y. Por trigonometría yo sé que la fuerza AB en X será la fuerza AB por el coseno del ángulo, ya que estoy relacionando la hipotenusa y el cateto adyacente. De igual manera, la componente en Y será la fuerza AB por el seno del ángulo. Y el ángulo lo podemos obtener mediante la función tangente. ¿Por qué? Yo sé que la tangente de este ángulo es el cateto opuesto 1,25 sobre el cateto adyacente 3. Entonces, si utilizo la función inversa, me quedaría que el ángulo es la tangente inversa de 1,25 sobre 3. Obtenemos 22,7 grados. Una vez definimos las componentes rectangulares, empezamos con sumatoria de fuerzas. Empecemos en X, digamos que positivo irá hacia la derecha, está en equilibrio, por lo tanto igual a 0. ¿Qué fuerzas hay a la derecha? 48. No hay más y miren, a la izquierda está la componente X de la fuerza AB, entonces negativo. Fuerza AB por el coseno de 22,7. En esta ecuación la única incógnita es la fuerza AB. Como aquí está negativa, la voy a pasar al lado derecho. Me quedaría 48
Al lado derecho me quedaría fuerza B por el coseno de esto, pero yo quiero solo la fuerza B. Entonces, este coseno está multiplicándola, quedaría aquí en este lado dividiendo. Obtenemos 52 kilonewtons. Ahora, yo asumí que estaba a tensión y el resultado me dio positivo. Cuando es así, quiere decir que yo tenía la razón y la fuerza irá a tensión. Si les hubiese dado negativo, quiere decir que la fuerza iría a compresión. A continuación, realizamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo, digamos que hacia arriba. Tenemos que la fuerza AC, hacia arriba también la de 84 kilonewtons y hacia abajo la componente en Y de la fuerza AB. Como ya obtuve la fuerza, puedo reemplazar, entonces menos 52 por el seno de 22,7. Eso es igual a 0, de aquí despego la fuerza AC. El 84 pasará a negativo y este 52 pasa a positivo. Obtenemos aproximadamente menos 64 kilonewtons. Por lo tanto, yo asumí que iba a compresión y me equivoqué. Entonces, la respuesta será 64 a tensión. En los nodos no podemos hacer sumatoria de momentos ya que todas las fuerzas van a ese punto. Esa es la ventaja de este método. Como ya utilizamos todas las ecuaciones en este nodo, vamos a continuar con otro nodo porque nos falta una fuerza, la fuerza BC. Tenemos dos opciones, utilizar el nodo B o el nodo C, pero observen que en B hay dos fuerzas que tienen ángulos y en C solo hay una porque la otra es vertical, por lo tanto, diagrama de cuerpo libre de C. Como obtuvimos que la fuerza AC iba a tensión, va a tirar el nodo hacia arriba. Al inicio obtuvimos CX a la izquierda. Hola, te invito a suscribirte acá abajito. Deja tu like, es un video excelente. Además de eso, es el mejor canal. Matemáticas, ingeniería, física, de todo. ¿Quieres ver más de este paisaje? Síguenos en Instagram, por acá te lo dejo. No sé dónde. Bueno, yo me voy, sigan viendo el paisaje. Bueno, el video, chao, nos vemos. Y nos falta calcular la fuerza BC. Aquí yo voy a asumir que también irá a compresión. Bueno, esta me quedó mal y era a tensión. Entonces, si yo asumo que va a compresión, cuando esto se está comprimiendo, empuja este pasador, por lo tanto aquí lo estará empujando. Como esta fuerza tiene una inclinación, entonces descomponemos rectangularmente una fuerza hacia abajo y otra fuerza hacia la derecha. La fuerza hacia abajo será la fuerza por el seno de este ángulo, vamos a llamar teta, ya que es el cateto opuesto. Y la fuerza horizontal será la fuerza por el coseno. El ángulo lo podemos determinar con la tangente inversa de el cateto opuesto, esta distancia. Entonces miremos el dibujo que es esta misma distancia, nos dice 4 metros, sobre el cateto adyacente, esta distancia que es la misma aquí arriba, 3 metros. Tenemos 53.1 grados. Aquí basta con hacer sumatorias en X o en Y, ya que solo hay una incógnita, entonces vamos a hacerla en X. Supuse positivo hacia la derecha, entonces me quedaría la fuerza BC en X, que es fuerza BC por el coseno del ángulo. Esta fuerza de 48 a la izquierda quedará negativo y eso es igual a 0. Despejo la fuerza BC, al lado derecho paso el 48, quedará positivo y el coseno estaba multiplicando, lo paso a dividir. Obtenemos 79.9, vamos a aproximar a 80 kilonewtons. Como nos dio positivo, lo que asumimos está bien, por lo tanto esta fuerza irá a compresión. Ahora, así se utiliza el método de los nodos, es muy sencillo. Espero les haya gustado el video y quedan pendientes para nuestros próximos ejercicios. No se los pierdan, nos vemos.